Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente video del curso de tarot mistérico o iniciático. Vamos a hablar ahora sí de la primera carta, la carta del loco. Esta carta, aunque en el tarot de Rider le asignan el número 0 como para decir esta es la primera carta que tienes que observar, y que de hecho, ¿no? Basándonos en el video previo de su arreglo en el árbol de la vida, eh, está dispuesto en el primer camino, ¿no? En el primer camino de este metasímbolo. Entonces, sí que ellos han designado esta carta como la primera, pero van a observar que en algunos otros tarots no tiene número, ya que esta energía podría estar a principios, a final y entre cada una de las cartas que sí tienen número. Podríamos hablar después de por qué esta energía podría estar siendo una especie de trampolín entre distintas cartas, entre distintos números, pero el hecho de asignarle el número 0 a esta lo concatena a una serie de significantes que tienen que ver con, en el contexto de la iniciación, con la experiencia del yo superior, ¿no? Entrando a la encarnación. Es así como se le suele observar. Esto no es ni el significado más importante, ni el único. Evidentemente van a observar en algunos otros videos que hagamos como complementarios a las cartas, que se le pueden estar asignando diferentes interpretaciones. De hecho, esa es la maravilla de que sean símbolos, de que tienen diferentes vertientes de significados, y dependiendo del contexto, de tu propia sensibilidad, ¿no? Va a ser una u otra, pero en el contexto de la iniciación se le asocia a esta carta como el espíritu antes de la encarnación, ¿no? O el yo superior antes de comenzar la encarnación. Y hay unos detalles que sería bueno comentar al respecto, ¿no? Ir poco a poco desentrañándolos. Esta información que pueda yo asociar a la carta y que aprendan en el video, repito, podría prestarse a los que voy a comentar, o podrían prestarse a otros que a ustedes se les pueda venir a la mente, o que la misma tirada les pueda dar una sensación u otra. Pero eso no quiere decir que estén mal, o que se estén contradiciendo si llegase a ser el caso. Lo que pasa es que los símbolos son así de inmensos, y que aún así, si bien se prestan una libertad de interpretación, lo ideal es que uno tenga una especie de escuela, ¿no? Al menos como una base. Ya después se pueden ir asimilando diferentes visiones de la misma carta, pero si se tiene una base al menos más concreta y sólida, basada, no sé, en el hermetismo, como es este tarot en una cábala hermética, tienen más posibilidades de ampliar y de profundizar en sus significados, ¿no? Y sobre todo que todas las cartas tienen que ver con nosotros en algún nivel de existencia. Y el que podríamos compartir en esta iniciación sería que nosotros, al ser personas encarnadas, ¿no? También tenemos una parte que es nuestro yo superior, y esta carta podría hablar de nuestra versión previa, ¿no? A esta encarnación, y de ahí podría derivar el nombre de loco, porque a veces el yo superior, una de sus formas de explicarlo es que es nuestra versión, por así decirlo, que supera, digamos, nuestros condicionamientos físicos, ¿no? Nuestros miedos físicos, nuestras inquietudes físicas, porque aquí
uno tiene bastante reparo, ¿no? En lo que tiene que decir, en cómo se va a comportar en las cuestiones en las que se arriesga y en las cuales no. Y el yo superior no tiene como que ese reparo porque no está atado a los limitantes de un cuerpo físico, ¿no? Necesita el cuerpo físico para experimentar cosas físicas, pero él como tal podría, digamos, no importarle tanto como si nos importa a nosotros, pues dormir 8 horas o tener cuidado con los acantilados, como es el caso de esta imagen, ¿no? Él podría estar, digamos, él muy maravillado de su entorno sin ponerle atención a que está en el filo de una montaña. Y nosotros, sin embargo, sí tenemos este sentido de peligrosidad. De hecho, en algunos tarots vemos directamente que el perro está jalando el vestido del personaje principal, como intentando cuidarlo, ¿no? Eso serían como los instintos animales de supervivencia que todos tenemos. Sin embargo, el yo superior está encima de estas cuestiones y eso lo vuelve, ¿no? En cierto sentido superior porque admite más riesgo y va por sus deseos más puros, ¿no? De ahí alguna de sus interpretaciones podría derivar a la flor blanca que tiene en la mano, ¿no? Como que el hecho de experimentar vale más que las propias vicisitudes de la vida. Y a veces esta como primer carta a asimilar es bastante importante caer en cuenta de eso, que que reparamos demasiado o tomamos muchísimas pausas en avanzar a la vida por el qué dirán o las normas políticamente correctas o los patrones de mi familia, que si toda la familia tiene una herencia de dedicarse a cierta cuestión profesional, pues tú tienes que seguirla porque si alguien intenta hacer otra cosa, pues hay un pánico o hay un miedo de que no lo logres, ¿no? Y hacen todo lo posible, hasta emocionalmente, si es que no te lo dicen verbalmente, que no lo hagas, ¿no? No hay un apoyo en ese sentido, ¿no? Esto pasa mucho con las personas que tienen una sensibilidad artística muy importante, ¿no? Que no son apoyadas por sus familias porque no es lo normal o no va con la normativa de un mundo físico, realista y depresivo, por así comentarlo. Entonces, una de sus grandes interpretaciones del loco es esta libertad que tiene, y la libertad evidentemente trae responsabilidad una vez que se libera de aquellas cadenas, a lo mejor como constructos sociales que podrían estar atándolo. Pero ya iremos profundizando en estas responsabilidades. De ahí que a esta carta también se le asocia el planeta Urano en alguna de sus correspondencias más modernas, aunque en algunas antiguas pues no se valoraban los planetas exteriores. Entonces, exteriores me refiero a Urano, Neptuno y Plutón, que son más modernos, sino que se le asocia al elemento aire, que también es una especie de libertad, ¿no? Como los pájaros, que también son símbolo de libertad, ¿no? Absoluta. Esto quiere decir que hay que remitirnos también a que todos tenemos esta libertad, o que viene de nuestro yo superior, este sentido de libertad y visión superior que también podríamos tener. Otra cosa que a comentar pues vendrían a ser sus símbolos en concreto, pero la energía iniciática de la carta es esta, ¿no? Que todos traemos esta chispa divina, de estados superiores de conciencia, que es libre de todas estas ataduras y que tiene otra visión de la vida que va más allá de conseguir bienes materiales, estados, o certificaciones, etcétera, ¿no? Sino que va más a la vida por un amor a ella misma, ¿no? Por eso se le ve como maravillado de su entorno, una experiencia. Un paralelismo a esto sería lo que ahora tenemos como los videojuegos.
uno cuando los compra espera una experiencia lo más sublime, ¿no? Evidentemente con tintes fantasiosos que aquí no tengamos, ¿no? En los juegos se puede volar, se puede destruir, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, porque lo que importa es la experiencia, es el el tiempo de calidad que puedas pasar, ¿no? No importa cuántas veces mueras o cuántas veces compres un artículo que no fuese el correcto, ¿no? Y sin embargo, cuando ya estamos muy inmersos en el juego, pues podríamos volvernos calculadores y decir, no tengo que irme por este camino, aunque este represente una mejor experiencia, prefiero que algo repetitivo que me permita ahorrar para el siguiente artículo, ¿no? Y entonces cada vez se va pareciendo más ese juego a un trabajo, ¿no? Y cuando nos toca esta carta en el que es aquel que va a la vida por la experiencia vivificante de la misma, una abstracción de experiencia que es lo que conocemos como sabiduría. eh, a veces estas personas son llamadas en nuestra sociedad como los locos, ¿no? Porque no hacen las cosas por la lógica misma, pero es que es una lógica superior. Eh, Así que a veces la lógica ayuda para conceptos más terrenales y mundanos, pero la lógica de los locos es otra, y no es que sea una ausencia de lógica, sino que es una lógica que tiene una visión mucho más amplia, ¿no? De ahí que a los científicos con visiones futuristas demasiado adelantadas les puedan llamar locos, y después resulta que tenían razón, ¿no? Así es como se ha aumentado la calidad de vida por algún loco que dice, no, esto se podría hacer mejor, ¿no? Uno no tiene por qué desgarrarse ni romperse la espalda tanto tiempo para conseguir esto, si lo podemos hacer de esta manera, haciendo una especie de trampa, ¿no? Y son estos locos los que a veces nos terminan cambiando el mundo, ¿no? Hay un video de Steve Jobs en el que hablan un poco de esto de una manera más poética. Los voy a dejar en el cuadro de información del video, y da mucho esta pauta a entender que uno al principio, para liberarse y avanzar y vivificarse en la experiencia de la vida misma, y lograr hacer una abstracción de ella para que se convierta en sabiduría, tiene que tomar estas facetas, estas cualidades de locura, ¿no? Eh, mm, Vamos a dejar este video hasta aquí. Obviamente no raspé ni el 2% de toda la metainformación que contiene, pero yo creo que queda un poco claro este concepto de libertad. Los invito a que se repitan este mantra, ¿no? Este mantra asociado a esta carta, entre más lo repitan, y va a empezar a conectar circuitería detrás de ustedes, y van a poder conectar mejor con la interpretación del simbolismo de esta carta. No tienen que superentenderlo, o sea, no hay que hacerle un análisis, no hay que meter la mente en este mantra, simplemente hay que hacerlo y dejar que entre a nosotros sin resistencia, y eventualmente vendrá la conciencia de esta carta, y no tanto las características intelectuales o los datos. Aprender a leer cartas no es tanto memorizar cuántas interpretaciones distintas, porque son infinitas, ¿no? Entonces, memorizarlo tampoco es el propósito, sino conectar con sus aspectos más sutiles para que estos nos guíen, y sobre todo recordemos, ¿no? Remembremos estas partes de nosotros aisladas o perdidas o subconscientes o en la oscuridad. Ok. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Yo soy sin principio, sin fin, más viejo que la noche o el día.
más joven que el bebé recién nacido, más brillante que la luz, más oscuro que la oscuridad, más allá de todas las cosas y criaturas, aún así, fijo en el corazón de cada una.